Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Soy Demet y hoy vamos a sumergirnos en un tema que para mí es fundamental, un tema que creo que todos buscamos y deseamos: felicidad y salud son todo con Can. ¿Y por qué con Can? Bueno, Can es mi compañero, mi mejor amigo, mi apoyo incondicional, y en este vídeo vamos a explorar cómo la felicidad y la salud, esas dos grandes compañeras de viaje, se entrelazan y cómo podemos cultivarlas en nuestra vida. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, andamos en la búsqueda constante de la felicidad. Y no me refiero a esa felicidad superficial que a veces nos venden, sino a una felicidad profunda, duradera, que emana de nuestro interior y que nos permite disfrutar plenamente de la vida. Y por supuesto, la salud, ¿verdad? La salud es nuestra mayor riqueza. Sin ella, es muy difícil disfrutar de cualquier otra cosa. Así que en este vídeo vamos a ver cómo podemos combinar estos dos pilares esenciales para construir una vida plena y significativa. Antes de empezar, me gustaría pedirles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas relacionados con el bienestar, el crecimiento personal y, por supuesto, la felicidad. Suscríbanse, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos a lo importante. Felicidad y salud son todo. Piensen en ello por un momento. ¿Qué más necesitamos realmente? Tenemos trabajo, familia, amigos, metas, pero si no somos felices y no gozamos de buena salud, todo lo demás pierde un poco de brillo, ¿verdad? La felicidad para mí no es una meta que se alcanza, sino un camino que se transita. No es algo que se compra o se consigue, sino algo que se construye día a día, con pequeñas acciones, con la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Y la salud es el terreno fértil donde la felicidad puede florecer. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la felicidad y la salud? Bueno, la primera clave, y es algo que Can y yo practicamos a diario, es la gratitud. Ser agradecidos por lo que tenemos. No solo por las grandes cosas, sino por las pequeñas también. Agradecer la luz del sol, una buena taza de café, una conversación con un ser querido, una sonrisa. La gratitud nos permite enfocarnos en lo positivo, en lo que sí tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Y cuando somos agradecidos, estamos más abiertos a la felicidad, a la alegría, a las oportunidades que la vida nos ofrece. Can, por ejemplo, es un maestro de la gratitud. Él está agradecido por cada paseo, por cada caricia, por cada croqueta. Y eso, créanme, es una lección invaluable. Él no se preocupa por lo que no tiene, sino que celebra cada momento, cada pequeño detalle. Y eso, amigos, es una lección que todos deberíamos aprender. ¿Cuántas veces nos quejamos por cosas insignificantes? ¿Cuántas veces damos por sentado lo que tenemos? La gratitud nos ayuda a romper ese ciclo de quejas y a enfocarnos en lo bueno de la vida. ¿Cómo podemos practicar la gratitud en nuestro día a día? Hay muchas formas. Podemos llevar un diario de gratitud, donde anotemos cada día las cosas por las que estamos agradecidos. Podemos expresar nuestra gratitud a las personas que nos rodean, diciéndoles lo mucho que las apreciamos. Podemos simplemente detenernos un momento y agradecer por el simple hecho de estar vivos, de poder respirar, de poder disfrutar de este momento. Yo, por ejemplo, cada mañana, antes de levantarme de la cama, agradezco por un nuevo día. Agradezco por la salud, por la familia, por los amigos, por el sol que entra por la ventana. Y esa pequeña práctica me pone en un estado de ánimo positivo desde el principio del día. La segunda clave es cuidar nuestra salud física. Esto no es ningún secreto, pero a veces lo olvidamos. Llevar una alimentación equilibrada, hacer ejercicio regularmente, dormir lo suficiente, son hábitos que impactan directamente en nuestra salud mental y en nuestra felicidad. Cuando nos sentimos bien físicamente, nos sentimos mejor emocionalmente. Tenemos más energía, más vitalidad, más ganas de hacer cosas. No se trata de obsesionarse con la perfección, sino de encontrar un equilibrio que funcione para nosotros. A mí, por ejemplo, me encanta salir a caminar con Can. Es un ejercicio que me relaja, me conecta con la naturaleza y me permite disfrutar de su compañía. Y a la hora de comer, trato de incluir alimentos nutritivos en mi dieta, pero también me permito algún capricho de vez en cuando. La clave es escuchar a nuestro cuerpo y darle lo que necesita. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud física de forma efectiva?
Primero es importante tener una alimentación equilibrada. Esto significa consumir una variedad de alimentos incluyendo frutas, verduras, proteínas, granos integrales y grasas saludables. Evitar el exceso de azúcares, grasas saturadas y alimentos procesados. Segundo, es fundamental hacer ejercicio regularmente. No es necesario ir al gimnasio todos los días. Podemos caminar, correr, nadar, bailar, practicar yoga, o cualquier otra actividad que nos guste y nos mantenga activos. Lo importante es encontrar una actividad que disfrutemos y que podamos mantener a largo plazo. Tercero, es esencial dormir lo suficiente. La cantidad de sueño que necesitamos varía de persona a persona, pero en general, los adultos necesitan entre 7 y 9 horas de sueño por noche. Dormir lo suficiente es crucial para la salud física y mental, ya que el sueño nos permite recuperarnos, reparar tejidos y consolidar la memoria. Además, es importante cuidar nuestra higiene personal, mantener una buena hidratación y evitar el consumo de tabaco y alcohol en exceso. Y hablando de salud física, no puedo dejar de mencionar la importancia de la prevención. Realizar chequeos médicos regulares, vacunarse y estar atentos a cualquier síntoma o señal que nuestro cuerpo nos envíe. La prevención es la mejor medicina. Además, la salud mental es crucial. Y aquí entran en juego otras herramientas importantes, como la meditación, la atención plena o mindfulness y la gestión de las emociones. La meditación, por ejemplo, nos ayuda a calmar la mente, a reducir el estrés y la ansiedad, y a conectar con nuestro interior. La atención plena nos invita a estar presentes en el momento, a disfrutar de las pequeñas cosas, sin juzgar ni preocuparnos por el pasado o el futuro. Y la gestión de las emociones nos permite identificar y expresar nuestras emociones de forma saludable, sin reprimir ni explotar. Yo personalmente practico la meditación a diario y me ha cambiado la vida. Al principio me costaba mucho concentrarme, pero con la práctica, he aprendido a calmar mi mente y a encontrar un espacio de paz en medio del caos. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud mental? Hay muchas herramientas que podemos utilizar. La meditación y la atención plena son excelentes opciones para calmar la mente y reducir el estrés. La meditación nos permite observar nuestros pensamientos y emociones sin juzgarlos, lo que nos ayuda a desarrollar una mayor conciencia y a reducir la reactividad emocional. La atención plena nos invita a estar presentes en el momento, a disfrutar de las pequeñas cosas, sin preocuparnos por el pasado o el futuro. Otra herramienta importante es la gestión de las emociones. Esto implica aprender a identificar y expresar nuestras emociones de forma saludable. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de aprender a reconocerlas, aceptarlas y expresarlas de forma adecuada. Podemos aprender a gestionar nuestras emociones a través de la terapia, la lectura de libros, la asistencia a talleres o simplemente hablando con alguien de confianza. Además, es importante cuidar nuestra salud mental a través de la conexión social. Pasar tiempo con amigos y familiares, participar en actividades que nos gusten y buscar ayuda profesional si es necesario. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos prestarle la misma atención. Y hablando de caos. La vida no es perfecta, y a veces nos enfrentamos a situaciones difíciles, a desafíos, a momentos de tristeza o de dolor. Es normal sentir esas emociones. Lo importante es aprender a gestionarlas, a no dejarnos vencer por ellas. A aceptar que forman parte de la vida, y a buscar herramientas para superarlas. ¿Cómo podemos afrontar los momentos difíciles de la vida? Primero es importante reconocer y aceptar nuestras emociones. No debemos negar ni reprimir nuestras emociones, sino permitirnos sentirlas y expresarlas de forma saludable. Segundo, es fundamental buscar apoyo social. Hablar con amigos, familiares o un terapeuta puede ser de gran ayuda para afrontar los momentos difíciles. Compartir nuestras emociones con alguien de confianza nos permite sentirnos menos solos y obtener diferentes perspectivas sobre la situación. Tercero, es importante cuidar nuestra salud física. Hacer ejercicio, comer sano y dormir lo suficiente nos ayuda a mantenernos fuertes y a afrontar los desafíos de la vida. Cuarto, es fundamental practicar la autocompasión. Tratarte a ti mismo con amabilidad y comprensión, en lugar de juzgarte y criticarte duramente. La autocompasión nos permite ser más resilientes y afrontar los momentos difíciles con mayor fortaleza. Quinto, es importante aprender de la experiencia. Reflexionar sobre lo que hemos aprendido de la situación,
y utilizar esa experiencia para crecer y desarrollarnos. Buscar apoyo social es otra pieza fundamental del rompecabezas. Rodearnos de personas que nos quieren, que nos apoyan, que nos hacen reír, es vital para nuestra felicidad y nuestra salud mental. Las relaciones sociales nos dan sentido de pertenencia, nos ayudan a sentirnos conectados, y nos brindan un espacio seguro donde podemos ser nosotros mismos. ¿Cómo podemos construir relaciones sociales saludables? Primero es importante ser auténticos. Mostrar a los demás quiénes somos real. Mente sin máscaras ni pretensiones. Segundo, es fundamental ser empáticos. Ponerte en el lugar de los demás, tratar de comprender sus sentimientos y perspectivas. Tercero, es importante ser comunicativos. Expresar nuestras necesidades, sentimientos y deseos de forma clara y honesta. Cuarto, es fundamental ser respetuosos. Respetar las diferencias individuales, las opiniones de los demás y los límites personales. Quinto, es importante ser un buen amigo. Estar ahí para los demás, ofrecer apoyo y celebrar sus éxitos. Can, por supuesto, es una de esas personas en mi vida. Él siempre está ahí para mí con su amor incondicional y su capacidad de hacerme reír. Pero también tengo amigos y familiares que son muy importantes para mí. Y me encanta pasar tiempo con ellos, compartir experiencias, reírnos juntos. En este punto quisiera hacer un pequeño paréntesis para hablar de la importancia de las mascotas en nuestras vidas. Can es el mejor ejemplo. Los animales de compañía nos brindan amor incondicional, nos acompañan, nos hacen reír, nos obligan a salir a la calle, a socializar. Son una fuente inagotable de felicidad y bienestar. Si no tienen mascota, consideren adoptar una. No se arrepentirán. Las mascotas nos ofrecen una conexión emocional que es muy beneficiosa para nuestra salud mental. El simple hecho de acariciar a un perro o un gato puede reducir los niveles de estrés y liberar endorfinas, las hormonas de la felicidad. Las mascotas nos obligan a salir de casa, a hacer ejercicio, a socializar con otros dueños de mascotas, lo que a su vez nos ayuda a combatir el aislamiento y la soledad. Además, las mascotas nos brindan un sentido de responsabilidad y propósito, lo que es muy importante para nuestra salud mental. Si estás pensando en adoptar una mascota, es importante que te prepares para ello. Investiga sobre las necesidades específicas de la especie que te interesa, y asegúrate de tener el tiempo, el espacio y los recursos necesarios para cuidar de ella. Adopta de un refugio o protectora de animales, en lugar de comprar en tiendas de mascotas, para ayudar a combatir el abandono animal. La siguiente clave para la felicidad y la salud es el propósito. Tener un propósito en la vida, algo que nos motive, que nos dé sentido, es fundamental para sentirnos plenos y realizados. Puede ser nuestro trabajo, una afición, un proyecto personal, ayudar a los demás. Lo importante es tener algo que nos apasione, algo que nos haga levantarnos cada día con entusiasmo. ¿Cómo podemos encontrar nuestro propósito en la vida? Primero es importante explorar nuestros intereses y pasiones. ¿Qué es lo que realmente nos gusta hacer? ¿Qué es lo que nos hace sentir vivos? Segundo, es fundamental identificar nuestros valores. ¿Qué es lo que realmente nos importa? ¿Qué principios guían nuestras decisiones? Tercero, es importante reflexionar sobre nuestras fortalezas y debilidades. ¿En qué somos buenos? ¿Qué talentos tenemos? ¿Qué áreas necesitamos mejorar? Cuarto, es importante experimentar. Probar diferentes actividades, explorar diferentes caminos, y descubrir qué es lo que nos apasiona. Quinto, es importante ser pacientes. Encontrar nuestro propósito en la vida puede llevar tiempo. No te apresures, disfruta del proceso, y sigue explorando hasta que encuentres algo que te motive y te dé sentido. En mi caso, mi propósito es compartir mis conocimientos y mi experiencia con ustedes, a través de este canal. Me encanta ayudar a la gente, inspirarlos, motivarlos. Y eso me llena de alegría y satisfacción. Es increíblemente gratificante saber que mis palabras pueden llegar a otras personas y que pueden ser de ayuda. Me siento muy afortunada de poder hacer lo que hago. Además, es crucial aprender a perdonar. Perdonar a los demás y sobre todo perdonarnos a nosotros mismos. El rencor, el resentimiento, nos envenenan por dentro, nos impiden ser felices. Perdonar no significa olvidar, sino liberar el peso del pasado, dejar ir la negatividad y abrirnos a la posibilidad de un futuro mejor.
¿Cómo podemos aprender a perdonar? Primero es importante reconocer y aceptar nuestras emociones. Sentir el dolor, la ira, la tristeza, sin juzgarnos a nosotros mismos. Segundo, es fundamental comprender la situación. Tratar de entender por qué sucedió lo que sucedió, y qué motivó a la persona que nos hizo daño. Tercero, es importante practicar la empatía. Ponerte en el lugar de la otra persona, tratar de comprender su perspectiva, incluso si no estás de acuerdo con sus acciones. Cuarto, es importante tomar la decisión de perdonar. Es una decisión consciente, no un sentimiento. Puede que no sientas ganas de perdonar, pero aún así puedes decidir perdonar. Quinto, es importante dejar ir. Soltar el rencor, la ira, el resentimiento y permitirte seguir adelante. Yo he tenido que aprender a perdonar muchas veces en mi vida. Y cada vez que lo hago siento una liberación, una sensación de paz y de alivio. Perdonar no es fácil, pero es una herramienta poderosa para nuestra salud mental y emocional. En resumen, para construir una vida feliz y saludable, necesitamos practicar la gratitud, cuidar nuestra salud física, cuidar nuestra salud mental, buscar apoyo social, tener un propósito en la vida y aprender a perdonar. Son muchos ingredientes, pero no tienen que ser perfectos ni aplicarse todos de golpe. Lo importante es empezar, dar pequeños pasos, experimentar y encontrar lo que funciona para nosotros. Es como una receta. No necesitas todos los ingredientes a la vez, ni necesitas que la receta sea perfecta. Lo importante es empezar a cocinar, a experimentar, a probar y a disfrutar del proceso. Y por supuesto, no olvidemos la importancia de la flexibilidad y la adaptación. La vida cambia constantemente y es importante estar abiertos a los cambios, a las nuevas experiencias, a aprender y crecer. No nos aferremos a las cosas, sino que dejemos fluir. La flexibilidad y la adaptación son claves para afrontar los desafíos de la vida y para mantenernos felices y saludables. La vida es un río y nosotros somos barcos que navegamos por él. A veces el río es tranquilo y apacible, y otras veces es turbulento y tormentoso. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a las diferentes condiciones del río, de sortear los obstáculos y de mantener el rumbo. Can y yo, por ejemplo, hemos tenido que adaptarnos a muchos cambios en nuestras vidas. Mudanzas, nuevos trabajos, nuevas situaciones. Y cada vez que lo hemos hecho, hemos aprendido algo nuevo, hemos crecido, nos hemos fortalecido. ¿Cómo podemos ser más flexibles y adaptables? Primero es importante aceptar el cambio. Reconocer que el cambio es inevitable y que es una parte natural de la vida. Segundo, es fundamental desarrollar una mentalidad de crecimiento. Creer que podemos aprender y crecer a través de las experiencias, incluso de las más difíciles. Tercero, es importante estar abiertos a las nuevas experiencias. Probar cosas nuevas, salir de nuestra zona de confort y explorar diferentes posibilidades. Cuarto, es importante practicar la resiliencia. Desarrollar la capacidad de recuperarnos de las adversidades, de aprender de nuestros errores y de seguir adelante. Quinto, es importante ser flexibles en nuestros planes. No aferrarnos a un plan específico y estar dispuestos a adaptarnos a las circunstancias cambiantes. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero recordarles que la felicidad y la salud son un trabajo constante. No es algo que se consigue de un día para otro. Es un camino que se recorre día a día, con constancia, con paciencia, con amor propio. Es como construir un jardín. No se construye de la noche a la mañana. Requiere tiempo, esfuerzo y dedicación. Tienes que plantar las semillas, regarlas, cuidar de ellas y esperar a que florezcan. Y aunque a veces haya malas hierbas o plagas, sigues adelante porque sabes que el resultado final valdrá la pena. Y no se olviden de disfrutar el camino. De celebrar las pequeñas victorias, de reír a carcajadas, de abrazar a sus seres queridos. La vida es un regalo, y debemos aprovechar cada momento. La vida es un viaje, no un destino. Y es importante disfrutar del viaje, de cada momento, de cada experiencia. No te centres solo en el destino final, en la meta, sino en el camino que recorres para llegar allí. Disfruta de la compañía de tus seres queridos, de la naturaleza, de las pequeñas cosas de la vida. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado y les haya servido de inspiración. Recuerden que felicidad y salud son todo, y que ustedes tienen el poder de construirlas en sus vidas.
Muchísimas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya resultado útil y que se lleven algo positivo de él. Me encantaría saber qué les pareció, así que los invito a dejar sus comentarios, sus preguntas, sus reflexiones aquí abajo. Compartan sus experiencias, sus consejos, sus ideas. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es una forma muy sencilla de apoyarme y de ayudar a que este contenido llegue a más personas. Un abrazo enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Y antes de irme, quiero hacer un pequeño bonus. Sé que muchos de ustedes, como yo, a veces nos sentimos abrumados, como si no tuviéramos tiempo para nada. La vida moderna es frenética, y es fácil perder el rumbo. Así que quiero compartir con ustedes un pequeño secreto que a mí me ha funcionado de maravilla, la planificación. Sé que suena aburrido, pero créanme, planificar tu día, tu semana, e incluso tu mes, puede cambiarte la vida. No se trata de hacer una planificación rígida e inflexible, sino de tener una estructura que te permita organizar tus tareas, establecer prioridades y aprovechar al máximo tu tiempo. Yo, por ejemplo, utilizo una agenda donde anoto mis compromisos, mis tareas pendientes y mis objetivos semanales. También utilizo una lista de cosas por hacer donde anoto todas las tareas que necesito realizar, tanto las grandes como las pequeñas. Y cada día antes de empezar, reviso mi agenda y mi lista de tareas, y establezco las prioridades del día. Esto me permite sentirme más organizada, más productiva y menos estresada. Me ayuda a no olvidarme de nada, a cumplir con mis compromisos, y a tener una sensación de control sobre mi vida. Además, la planificación me ayuda a establecer metas y a alcanzar mis sueños. Cuando tienes un objetivo claro, es más fácil trazar un plan para alcanzarlo. Y cuando tienes un plan, es más fácil mantener la motivación y seguir adelante, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Así que si aún no lo haces, te recomiendo que empieces a planificar tu vida. Empieza poco a poco con pequeños pasos. Utiliza una agenda, una lista de tareas o cualquier herramienta que te funcione. Y verás cómo poco a poco tu vida se vuelve más organizada, más productiva y más feliz. Ahora sí, me despido de verdad. Un abrazo. Nos vemos.